aquí se demostró que tenía muchas ventajas, salvo, y obviamente ven la ventilación de invasión, va a llamar y la creación de los ventiladores muy el paciente con tubo endotraqueal, escenarios de hipoxia. ¿Qué vamos a tomar en cuenta ahora? Eh, Vamos a centrarnos un poco más en la terapia, explicar un poco cómo funciona. La ventilación de, un aparato que genera un flujo de aire, un humidificador, un despertador de oxígeno y una cánula nasal en la cual se va este platito seguramente, el aire, que es el y sus diferentes partes. Sígueme. Entrando de lleno a la parte fisiológica, es como les acabo de decir, el flujo, generarnos uno, generarnos eh, correcto, por así decirlo, o caliente, por así decirlo, y estas dos ventajas van a ofrecer una mayor confortabilidad del paciente, cosa que a veces no tenemos con la ventilación no invasiva. Y además, el tema o el punto es justamente eso, el alto sistema de alto flujo o la velocidad de aire que entra a la vía aérea va a generar ciertas. La verdad es el flujo respiratorio te da el pico. ¿Qué es eso? Condiciones fisiológicas, cuando el diafragma se contrae, era una diferencia de presión, se va a generar el ingreso de aire, pero ese aire ingresa la se pudo, se pudo observar la presión media de la vía aérea a medida que vamos aumentando la terapia de alto flujo, tanto en pacientes con la boca abierta y la boca cerrada. Observamos con claridad, cuando la boca está cerrada, la línea es en ascenso. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el alto flujo, o la velocidad del flujo que le estoy dando al paciente va aumentando, en la vía aérea, en este estudio del año 2000, perdón, 2023, es una revisión, se pudo ver los diferentes estudios que físicamente el flujo intestinal respiratorio eh, los pacientes sanos con volúmenes flujo en reposo de 27 más. O sea, un flujo tidal inspiratorio base de cualquier paciente fisiológicamente hablando sano es más o menos el número 30. Y por esa razón, en algunas circunstancias, los actualmente como el límite inferior de esa, de esa indicación. Entonces también de pacientes, por ejemplo, aquí, donde se puede ver pacientes con el flujo respiratorio
entra en condiciones patológicas aumenta. O sea, en enfermos, en estrés, etc. El cuerpo trata de compensar estas circunstancias. Y acá que no se ve muy bien. En estas circunstancias, creo también de esta revisión, primero a los pacientes los sometieron a una máscara valor, empezaron a sumarle de 10 en 10, ¿no? Acá pues, creo que no se ve. Ay, no, no se puede ver, parece. O sea, es desde cero. Si como pueden ver, mientras va aumentando, bueno, no se ve muy bien, mientras va aumentando el flujo, la frecuencia respiratoria va disminuyendo, el trabajo respiratorio va disminuyendo y la confortabilidad va mejorando. Esto solamente se demuestra hasta acá, que es el flujo límite de 40, equiparable a 40, cuando llega máximo hasta 60. Y por eso la indicación del alto flujo, según algunos dispositivos en el mercado, llega solo hasta 60 litros por minuto de flujo pico. Algunos, por ejemplo, el BMC, que también está en el mercado, llega hasta 80, pero 80 ya no tiene una repercusión positiva en la vía aérea. Entonces, la terapia de alto flujo se ha definido entre 30 y 60. La siguiente, por favor. Para que se pueda ver, creo que no se puede ver muy bien. En este estudio, el inicial que hablamos, también se puede ver, una cosa es el flujo tidal inspiratorio pico, o sea, la velocidad de aire que va a entrar en condiciones tanto sanas como enfermas, y las cuales la terapia de alto flujo va a intentar usar a su favor para mejorar la función respiratoria, y además también tiene que ver con la fracción expiratoria de oxígeno. Por un mecanismo de limpieza del CO2, a medida que el alto flujo va elevándose con el tiempo, con su cantidad 10, 20, 30, el FiO2, la fracción expiratoria de oxígeno, se mantiene más estable. ¿Qué quiere decir? Que mientras más litros por minuto yo le administro a este paciente oxígeno a esa velocidad más aumentada de flujo, el FiO2 va a ser mucho más confiable y mucho más estable, y este paciente va a poder beneficiarse de una fracción expiratoria de oxígeno adecuada. Y eso lo hemos visto bastante en COVID. Estos pacientes, a medida que le aumentaba el flujo y el FiO, su saturación mejoraba. Si eso lo comparamos con terapia terapia de oxígeno, terapia de bajo flujo, pues el bajo flujo es muy cambiante. ¿Por qué? Porque la vía aérea es grande, es extensa, y además el oxígeno y el aire se pueden mezclar con el aire de salida y el aire de entrada, y por eso el FiO2 es muy variable. Pero el alto flujo nos puede dar este beneficio, ¿no? La siguiente, por favor. En este metaanálisis, donde se ve, como puedes ver, un montón de acá de estudios, se ha demostrado de que a medida que la tasa de flujo va en aumento, la FiO2 se hace mucho más estable. ¿Qué quiere decir? Y vuelvo a reiterar que el flujo hace que el FiO2 se estabilice a medida que va aumentando. Y eso obviamente nos va a generar o nos va a determinar que el paciente reciba una correcta fracción inspiratoria de oxígeno y obviamente le ayude en el contexto o escenario que esté. La siguiente. PIP. Se ha teorizado que el alto flujo pues genera PIP. ¿Pero por qué genera PIP? Como ustedes bien sabrán, en este estudio que se ha hecho de este autor, demostraron que a medida que el flujo aumenta, la presión pico inspiratoria y la presión pico expiratoria se eleva. ¿Pero por qué? El flujo inspiratorio tiene un flujo lineal,
Entonces, cuando entra a la vía aérea de forma lineal, va a chocar con el aire que nosotros expiramos. Hay como que un golpe ahí, ¿no? Y esa turbulencia y ese choque de aire inspiratorio y expiratorio va a generar una presión. Ese choque, entre comillas, genera un volumen residual, entre comillas, no volumen fisiológico, que le llaman volumen pulmonar al final de la expiración. Y ese volumen pulmonar al final de la expiración que se eleva también va a generar una presión positiva. Y eso lo conocemos tradicionalmente como PIP. En estos estudios, como pueden ver, la presión inspiratoria, la presión de la vía expiratoria y la presión en la vía inspiratoria va en ascenso a medida que el flujo va aumentando. Y obviamente eso se puede ver en los pacientes, ya que la presión positiva al final de la expiración, o PIP, como conocemos, tiene bastantes ventajas, sobre todo en las patologías respiratorias hipoxémicas. Al estabilizar la vía aérea y el alvéolo, obviamente vamos a mejorar la oxigenación. Y si además le ofrezco otras ventajas como la humidificación o un FiO2 estable, obviamente la terapia de alto flujo tiene ventajas sumamente atractivas. A la siguiente, por favor. Aquí, aclaramiento del espacio muerto. Me tomé la libertad de verificar esto. Esta es una fórmula muy antigua, ya de los años 50, cuando estudiaba de manera fisiológica la parte respiratoria, que actualmente todavía la usamos, pero de alguna otra manera, ¿no? Esta es la ecuación del trabajo respiratorio. Lo importante de aquí es el volumen VD, dice, VD, el volumen del espacio muerto. Como ustedes recordarán, el volumen del espacio muerto es el volumen que no participa en la respiración. Es un volumen que está dentro de la vía aérea, pero que no participa en el intercambio gaseoso. Y a medida que, gracias, y a medida que este volumen va aumentando, obviamente puede generar repercusiones en la fisiología respiratoria. El volumen del espacio muerto va a aumentar, por ejemplo, en patologías restrictivas pulmonares o en patologías de la vía aérea, por ejemplo, ¿cómo se llama? El EPOC. El efecto del alto flujo sobre el volumen del espacio muerto es importante. Lo va a lavar. ¿Qué significa lavar? No es que lo va a cambiar, simplemente va a hacer que el CO2 que yo exhalo va a ser rápidamente intercambiado por oxígeno y por ende, uno, mejoro la estabilidad del oxígeno o de la fracción inspiratoria de oxígeno, y dos, estoy como que quitando o depurando el CO2 que estoy eliminando. Y puede tener, y esta es la base científica de su posible uso en enfermedades con retención de CO2, que lo vamos a ver más adelante con evidencia. Y acá podemos observar, a medida que aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta el flujo, en pacientes con frecuencias respiratorias bajas, el flujo invade y lava. Y en pacientes con frecuencias respiratorias más altas, obviamente con tiempos respiratorios más cortos, de igual forma, a mayor flujo, igual el aire está siendo intercambiado por el flujo. Entonces sí observamos que sí hay un efecto de depuración de CO2 con la terapia de alto flujo a medida que el alto flujo va elevándose. Ojo, este estudio de aquí es un estudio experimental. ¿Ya? La mayoría de estudios que han demostrado esto son experimentales y en modelos anatómicos, no en pacientes reales. Eso hay que tener mucho en cuenta y por ende probablemente una de las conclusiones van a ser de que esta terapia todavía está en vías de experimentación. Siguiente. Y bueno, ya terminando esta parte de los beneficios, hemos hablado de FiO2, de presión tidal inspiratoria FICO, de la estabilidad o la generación de PIP. Además, debemos tener en cuenta de la humedad y el calor que se genera en la terapia de alto flujo. Tenemos que tener en cuenta que el calor y la humedad van a generar una sensación de confort y van a facilitar el correcto manejo de las secreciones, ¿no? Eso está bien estudiado y demostrado que la temperatura y el aire seco, o por así decirlo, el aire frío y aire seco van a tener un efecto muy negativo sobre la vía aérea y por ende el manejo de las secreciones. Siguiente, por favor. Acá podemos ver un cuadro de resumen de todo lo que nos va a dar
y los beneficios que podemos recibir, que ya lo hemos visto. La siguiente, por favor. Y acá, ese último para resumir. El confort es lo más principal en lo que sucede con la terapia de alto flujo. Los pacientes que llegan a tener una respuesta favorable, que son en su gran mayoría de los pacientes, van a experimentar un mejor confort, a comparación de la ventilación no invasiva que lo vamos a ver más adelante, que por ser un sistema cerrado va a generar ciertas complicaciones y poco confort. Todo lo que hemos hablado, aumento de la presión, aumento del frío, un aumento de la presión alveolar de oxígeno, la lavada o el de limpieza o el aumento de del clearance o limpieza de CO2, todo esto se van a unir para disminuir la carga respiratoria, el trabajo respiratorio y disminuir el esfuerzo respiratorio. Ojo, todo eso para mejorar el trabajo respiratorio y dar confort al paciente, ¿no? Como pueden observar, tiene muchas ventajas. Siguiente. Acá, ¿dónde y en cuándo podríamos utilizar el alto flujo, sobre todo en pacientes con hipoxémica, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, la siguiente. Y antes de llegar aquí, ¿y cuáles son las desventajas? Ustedes acaban de escuchar que el alto flujo, pues, es la panacea, funciona para todo. Y cierto, tiene aplicaciones importantes en la mayoría de escenarios de terapia respiratoria. Lamentablemente, la terapia de alto flujo sigue siendo algo costosa, sobre todo cuando no tenemos oxígeno. Eso se vio en la pandemia. Como ustedes bien sabían, Arequipa no tenía plantas de oxígeno adecuadas, ¿no? Y la terapia de alto flujo, con altas cantidades de litraje por minuto de oxígeno que puede utilizar, pues van a acabarse el oxígeno rápidamente. Si no tenemos una planta de oxígeno o un lugar de suministro de oxígeno continuo, obviamente esa terapia va a ser muy costosa. Esa es la desventaja más grande, el costo-beneficio. Ahora, si tenemos ese recurso, obviamente los beneficios van a salir más a detalle. Ahora, ventilación no invasiva. Ciertos puntos importantes. No sé si puede retroceder una. Ahí está. La ventilación invasiva es una terapia que ya tenemos mucho tiempo con nosotros. Ha ido aumentando su uso, sobre todo en las terapias de cuidados intensivos. Esto lo remarco, ¿por qué? Porque la ventilación no invasiva se tiene que dar en unidades de cuidados intensivos, a muy diferente que la terapia de alto flujo. La terapia de alto flujo, al ser una terapia no invasiva, ofrecer más confort al paciente, se puede utilizar en otro tipo de escenarios. Incluso en nuestro hospital aquí tenemos áreas de cuidados especiales en medicina donde utilizan el alto flujo. Y no necesariamente tiene que estar en una UCI. Y obviamente si el paciente fracasa, nos llaman a nosotros y valoramos pues la necesidad de ventilación invasiva. Entonces, eso también es otra desventaja muy importante. La siguiente, por favor. Acá algunas de las ventajas. La DNI, de todas maneras, sigue siendo un pilar muy importante para evitar la intubación en los pacientes con ciertos escenarios de falla respiratoria. Pero está limitada siempre, y eso lo remarco, a las unidades de cuidados intensivos. La siguiente. Otra cosa que acá lo puse en las interfaces es, como ustedes habrán visto, el confort es algo sumamente importante y de impacto en el paciente, ¿no? El paciente se puede definir una respuesta favorable cuando el paciente es confortable y mejora el trabajo respiratorio. Pero, como ustedes ver acá, las diferentes interfaces para utilizar la ventilación no invasiva van a generar ciertos tipos de complicaciones, desde claustrofobia hasta sensación de ahogamiento o aumento del espacio muerto, ¿no? Son muchas circunstancias que van a ser algo negativas en la ventilación no invasiva. Siguiente, por favor. De igual forma, ¿no? Una máscara total face o un helmet. Eso solamente lo hemos visto en la terapia COVID, cuando usamos a helmets, los pacientes no toleraban la presión positiva, ¿no? Se sentían encerrados. Y más aún el aire que entre a fuerza, y a veces es aire seco, porque nosotros entendíamos, pensábamos de que el aire, como está conservada la vía aérea, pues ese aire va a entrar humidificado, calentado, pero no es así. Hay una sensación, una gran disconfort, sobre todo a estos tipos de dispositivos de ventilación no invasiva. Entonces, el contexto de ventilación no invasiva debe darse exclusivamente en UCI, a comparación de la cánula de alto flujo que tiene más versatilidad. La siguiente.
Además, la BNI necesita ventiladores, ¿ya? Y eso lo podemos remarcar siempre. El ventilador es un dispositivo avanzado de apoyo, de soporte vital, ¿no? Incluso hay ventiladores diseñados para no invasivos, pero igual siguen siendo costosos. Entonces, estos dispositivos generalmente se utilizan en contexto de unidades de cuidados críticos. Ahora, se han diseñado dispositivos no invasivos para pacientes crónicos, por ejemplo, para ventilación no invasiva en el contexto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, o pacientes con problemas de fibrosis pulmonar crónicos, que son prácticamente cuidados paliativos. Pero en el contexto de una unidad crítica, la ventilación no invasiva está remarcada en la SUSI. La siguiente, por favor. Y entrando de tema al flujo. Entonces, hemos remarcado más o menos, de manera rápida, el alto flujo versus el BNI, ¿no? El BNI, una terapia presente, vigente, remarcada de los cuidados intensivos y que nos va a ayudar en ciertos tipos de escenarios que lo vamos a ver. Y el alto flujo, una terapia emergente, una terapia muy versátil, una terapia que se puede utilizar en otros escenarios diferentes que la unidad de cuidados intensivos, pero que todavía necesita más estudios. La siguiente, por favor. Este estudio clásico de la New England, donde demostraron el uso de la terapia de alto flujo en la falla respiratoria hipoxémica. Y acá demostraron de manera, la siguiente, concluyente, que disminuía la mortalidad. O sea, el alto flujo tenía el potencial, de manera, obviamente usada de manera correcta, de disminuir la mortalidad en pacientes con falla respiratoria hipoxémica. Este paper, que alguna vez lo leímos ya hace unos años, lo vi cuando estaba de residente, y en ese tiempo ni siquiera pensábamos nosotros que podíamos tener alto flujo en este lugar, en Arequipa. Y míranos ahora, después de la pandemia, el alto flujo nos ha demostrado que todavía, y va a estar vigente mucho tiempo. La siguiente, por favor. Igual, otro metaanálisis donde se observa y donde vamos a ver de la gran cantidad de estudios que se ha podido sacar, de los 9 estudios que han podido pasar todos los filtros, la siguiente. La mortalidad está a favor del alto flujo. Entonces, se está demostrando, inicialmente con el anterior estudio, y ya una revisión, un metaanálisis, que la terapia de alto flujo puede disminuir la mortalidad en pacientes con falla respiratoria hipoxémica. Siguiente. Igual forma, la necesidad de ventilación mecánica invasiva, el alto flujo sigue estando a favor de evitar, de contrarrestar, de parar el avance de la falla respiratoria. Siguiente. Y la escalación de terapia adicional, en este caso ventilación invasiva u otro tipo de terapéutica, ¿no? La terapia de alto flujo ha demostrado ser fuerte en estos puntos de evitar la falla respiratoria hipoxémica. La siguiente. Aquí, esta revisión o este metaanálisis lo coloqué aquí. ¿Por qué? Porque acá sí hay una controversia. Si bien es cierto, el alto flujo nos va a generar PIB, o presión positiva al final de la expiración, y este PIB va a tener un efecto positivo en la vía aérea y de una manera promisoria para el manejo del edema agudo de pulmón, el edema agudo de pulmón sigue siendo una terapéutica exclusiva de la ventilación no invasiva. Tiene una indicación clara, precisa. La siguiente. Este metaanálisis de 3.000 y pico, no lo veo muy bien, demostró la siguiente: disminuir la mortalidad. O sea, la mortalidad en edema agudo de pulmón cardiogénico es una indicación clara de ventilación no invasiva. Y eso ya se ha estudiado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los pacientes con falla cardíaca descompensada que hacían edema agudo de pulmón, muchas veces a veces se intubaban, y en realidad no era necesario. El efecto positivo de la ventilación por no invasiva generando presión positiva en la vía aérea se ha demostrado que mejora el trabajo respiratorio, mejora el clearance de las secreciones, y a medida que yo voy manejando la insuficiencia cardíaca, el paciente mejora rápidamente. ¿Y por qué? Y me preguntaron, pero ¿y el alto flujo también genera PIB?
Pero lamentablemente el PIB que genera el alto flujo no es un PIB constante, y es un PIB que, si bien es cierto, va a generar un PIB desde 3 hasta 8 teóricamente, va a ser influido mucho por el estado del paciente. Si un paciente, por ejemplo, se mantiene con la boca abierta, ventilando, ese PIB se va a perder. Entonces, a veces hay pacientes que están pues con trastorno de conciencia o algo, no les dices, oye, cierra la boca para que respires, no. Entonces, a comparación, por ejemplo, de la ventilación no invasiva, que ya tiene un dispositivo, una interfaz cerrada, que va a asegurar una presión continua en la vía aérea positiva, y eso obviamente va a mejorar al paciente en este contexto de edema agudo de pulmón. Todavía hay estudios, que no los he colocado acá, pero los menciono, de que la terapia de alto flujo es promisoria, pero las desventajas están claras. La siguiente. Igual, la ventilación de la presión positiva es una intervención de seguridad. La siguiente, ¿está bien? Este es un estudio randomizado, pequeño, que comparaban el alto flujo a presión positiva con Helmet versus la cánula nasal de alto flujo. Imagínense en edema agudo de pulmón. El Helmet, incluso el Helmet, que lo que acabamos de decir que es un alto cerrado, que es claustrofóbico, que me molesta, no. Siga la siguiente, por favor. Ha demostrado, si bien es cierto, no hay ninguna P menos 0.01, o sea, significativamente estadísticamente adecuado, se puede ver, aunque no se ve muy bien aquí, lamentablemente, que mejora la estabilidad hemodinámica del paciente más rápido que el alto flujo. Y el alto flujo, en estos casos de estos pacientes de este estudio, necesitaron ventilación no invasiva o escalar a ventilación no invasiva para controlar en la mayoría de los casos. Entonces decía que es mucho mejor utilizar la ventilación no invasiva en estos pacientes que terapia de alto flujo. Y si era dependiendo del escenario del paciente, podías intentar alto flujo siempre y cuando tengas ventilación no invasiva en la mano. La siguiente, por favor. Sí, entre los pacientes con o enfermedad aguda pulmonar obstructiva, la presión en Helmet, presión positiva en Helmet, resulta ser a corto plazo mejorar la estabilidad hemodinámica de los pacientes a comparación del alto flujo. Y esto, obviamente, si estamos en un contexto de edema agudo de pulmón con falla cardíaca descompensada, mejorar la estabilidad hemodinámica del paciente es lo mejor. La siguiente. De igual forma, este estudio para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la siguiente, por favor. De igual forma, muchos estudios, al final casi 600 de cada lado, sí. Siguiente. No demostró significativamente una evidencia clara para el alto flujo para ventilación no invasiva. Clásicamente, la ventilación no invasiva en enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tratamiento de elección, clásicamente. Y los estudios nuevos como este, por ejemplo, no han demostrado una ventaja del alto flujo. La siguiente. ¿Ves? No fue inferior a la no invasiva. La siguiente. Falla respiratoria hipercápnica en EPOC descompensado, de igual forma. Siguiente. Vamos a avanzar un poquito. En este estudio, la ventilación no invasiva es de elección. Entonces, en otros estudios, cuando comparas el alto flujo versus la ventilación invasiva, la evidencia es como que no tan clara. Pero cuando comparas la ventilación invasiva con el tratamiento usual, o sea, oxigenoterapia clásica, obviamente la ventilación invasiva es de elección. Siguiente. Sí, lo mismo, de que los pacientes mejoran la mortalidad, disminuyen la tasa de intubación, etcétera. Y acá los puse las dos guías americana y tanto europea que indican la ventilación no invasiva como tratamiento definitivo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica en contextos de pacientes crónicos o pacientes al fin de término, ¿no? Siguiente. ¿Alguna evidencia de asma? En realidad, la ventilación no invasiva en asma o el alto flujo en asma tiene una evidencia muy escasa. Lamentablemente los estudios no son muy concluyentes. Y son prometedoras, por así decirlo, pero el número de pacientes tanto de este estudio como de este estudio son muy pocos, ¿no? No llegan a los 30, 40 pacientes.
Y a pesar de que recomiendan que sí puede ser, todavía falta mucho para... Ahora, estos pacientes de asma, generalmente que llegan a la UCI son asmas severos. Son los asmas severos, lamentablemente en minutos pueden descompensar y necesitan ventilación invasiva. Entonces la terapia de alto flujo como que, o la ventilación invasiva como que podrían retardar la decisión de la ventilación invasiva y eso puede impactar en la mortalidad. Y por ende, los estudios todavía están en proceso. La siguiente. Algunos estudios donde se va a mencionar el alto flujo en los pacientes post-extubados y que tienen muy buena evidencia en que estos pacientes pueden mejorar y evitar la tasa de reintubación, ¿no? Sobre todo en pacientes, por ejemplo, pacientes con cirugía cardíaca, pacientes obesos, etcétera, con ciertos factores de riesgo. La siguiente. El uso de alto flujo en pacientes peri-intubación, esto sí no está tan claro, no, la evidencia que se ha podido sacar, sí, la siguiente, por favor, no es muy correcta. Esto sí lo voy a decir ahora. En 2023, el año pasado, salió la nueva definición de ARTS, eso lo tengo que definir. Y la nueva definición de ARTS ha tomado en cuenta el alto flujo en su parámetro de leve, moderado y severo, leve, alto flujo. Esto se ha visto en el contexto de la pandemia. En la pandemia hemos empezado a utilizar alto flujo y lamentablemente como no había camas en la UCI, hemos echado mano de alto flujo, sobre todo en pacientes que estaban fuera de la UCI. Y algunos de estos pacientes han mejorado por todos los efectos beneficiosos que hemos hablado. Entonces, ya se está considerando el alto flujo en ARTS, que es la falla respiratoria hipoxémica más grave que tenemos en el manejo de la UCI, como una terapéutica o como una clasificación dentro de esta definición. Entonces, le están dando un lugar muy importante al alto flujo desde ahora. Ojo. La siguiente. Y aquí, el alto flujo para procedimientos invasivos como broncoscopías, sí está a favor, se puede utilizar. La siguiente. Sí, eventos adversos, sigue. Y duración de la hipoxemia, mucho menos a favor del alto flujo. Entonces el alto flujo tiene mucha versatilidad, lo estamos sacando de ver. La siguiente, por favor. Acá algunos estudios donde se puede ver, por ejemplo, posoperados de resección pulmonar, o pacientes con posoperados de bypass cardiopulmonar, o pacientes extubados después de una cirugía de bypass, todos los pacientes con beneficio claro de la terapia de alto flujo para evitar ventilación o falla de la extubación. Siguiente. Y aquí finalizando, casi llegando al final, estos pacientes con terapia de alto flujo tienen fuerte recomendación para falla respiratoria, como lo acabamos de ver, hipoxémica. Después de la extubación, todavía estamos en estudios, los estudios todavía están en pañales, pero muy probablemente va a tener un gran uso la terapia de alto flujo en este tipo de pacientes después de la extubación. Pacientes posoperados con alto riesgo, por ejemplo, obesos, cardíacos, también la evolución tampoco es condicional, pero desde cierto punto de vista la terapéutica es prometedora para el alto flujo. Y no hay una recomendación clara o la evidencia no es más bien más alejada para pacientes peri-intubación. ¿Ya? Siguiente, por favor. Conclusiones, ya llegando al final, y espero que no les haya aburrido mucho. Es un tema muy interesante. Si bien es cierto, el alto flujo tiene beneficios innegables, hay que tener en cuenta siempre su costo-beneficio. Es mucho más costosa, gasta más oxígeno y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, si tenemos esos recursos, bueno, puede ser algo plausible. La versatilidad y comodidad, además de generar efectos beneficiosos en la vía aérea, hacen del alto flujo una opción importante para el manejo de las patologías respiratorias agudas, tanto como soporte vital intensivo y o paliativo. Ojo, acá no hablé de cuidados paliativos. El alto flujo tiene una indicación en los cuidados paliativos muy importante, ¿no? Porque obviamente voy a ofrecer esta terapéutica a pacientes que no voy a intubar. 3. La ventilación no invasiva tiene indicaciones puntuales. Esto sí hay que remarcar. El edema agudo de pulmón o el EPOC tiene indicaciones muy puntuales para la ventilación no invasiva en el contexto de cuidados críticos. En las patologías pulmonares restantes existe una ventaja ligera en el uso del alto flujo, así como lo acabamos de ver en todos los escenarios posibles, el alto flujo como que tiene o está ganando un espacio importante.
Ahora, lo más importante de acá, ambas estrategias, tanto el alto flujo como la ventilación no invasiva, deben de ser usadas de manera correcta, mediante protocolos, mediante guías. ¿Para qué? Para evitar la posibilidad de prolongar la decisión de intubar a un paciente. Porque si yo coloco alto flujo o ventilación invasiva y me voy y no veo luz mi paciente y prolongo eso, puede aumentar la mortalidad. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sobre todo el alto flujo, ¿no? Que puede utilizarse en otros contextos fuera de las UCIs. Y por último, los estudios. El alto flujo todavía está todavía en estudio, está todavía definiéndose más la evidencia para poder estandarizarse y usarla de manera más correcta, por así decirlo. La siguiente. Muchas gracias, eso sería todo. Espero que haya tocado el tema. Es un tema muy interesante y ojalá que tengamos otro tipo de exposición a la siguiente. Muchas gracias.